Haces tu práctica, te sientas, respiras, formulas la pregunta, cierras los ojos y recibes algo. Una sensación, una imagen, una palabra suelta, tres ideas mezcladas y una puerta que no sabes muy bien dónde colocar. Abres los ojos y estás más confundido, más confundida que antes. Y entonces llega el pensamiento de siempre. No se me da bien esto de canalizar. No sé interpretar lo que recibo. Seguramente me lo estoy inventando. Pero quiero proponerte otra posibilidad. ¿Y si tu canal no está fallando? ¿Y si le has hecho una pregunta tan enorme que la respuesta no sabe por dónde aterrizar? Porque no es lo mismo preguntar qué debo hacer con mi vida que preguntar qué necesito comprender ahora sobre el siguiente paso de mi proyecto. Hoy vas a aprender a formular preguntas claras y te vas a llevar una herramienta que puedes usar esta misma tarde. Soy Rebeca Ferruz y esto es laspleiades.es, el espacio donde bajo la conciencia a la vida real. Aquí tocamos muchas cosas: sensibilidad, procesos internos, memoria, decisiones, conciencia. Lo que nos pasa por dentro mientras seguimos yendo a trabajar y poniendo lavadoras. Y hoy toca uno de los temas por los que más me escribís, la canalización. Aviso porque importa. Cuando yo hablo de canalizar, no hablo de coleccionar mensajes bonitos que después se quedan flotando en una libreta preciosa. Bueno, puedes hacerlo. Hay libretas muy bonitas. Pero el mensaje no está completo hasta que toca tu vida. Hablo de comprender qué estás recibiendo, para qué llega, qué te están mostrando y cómo se traduce eso en tu vida. Eso es lo que llamo canalización encarnada y es mi metodología. Y hay algo que se subestima muchísimo en este proceso de canalizar: la pregunta. No porque exista una pregunta perfecta, ni porque el canal funcione como una máquina expendedora cósmica en la que introduces la frase exacta y sale la respuesta envasada. ¡Ojalá! La pregunta importa por algo más sencillo y más profundo. La pregunta crea el espacio desde el que vas a escuchar. Y si el espacio es difuso, lo que llega también lo parece. Vamos a verlo con un caso que probablemente reconozcas. Imagina a alguien que se sienta a hacer su práctica y pregunta: ¿qué debo hacer con mi vida? Parece una pregunta profunda y lo es. El problema no es la profundidad, el problema es el tamaño. Porque dentro de esa pregunta caben el trabajo, las relaciones, la familia, el dinero, el propósito, el lugar donde vives, lo que deseas, lo que temes, lo que llevas años sin cerrar y probablemente unas cuantas cosas más que ni siquiera sabes que están ahí. Es como abrir el mapa del móvil y escribir: llévame a un sitio que me convenga. ¿A dónde exactamente? ¿A descansar? ¿A empezar de nuevo? ¿A comprar el pan? La pregunta es tan grande que cualquier respuesta puede parecer correcta y al mismo tiempo no darte ninguna claridad. Entonces, durante la práctica aparece una puerta, después presión en el pecho, luego la cara de una persona y al terminar empieza el festival de interpretaciones. La puerta significa que tengo que dejar mi trabajo. La presión es una advertencia. ¿Esa persona tiene algo que ver con mi propósito o es que me acordé de ella esta mañana? Y aquí viene la parte importante. Puede que no hayas recibido mal. Puede que la información esté respondiendo a distintas partes a una pregunta que era demasiado grande. Tres respuestas correctas a tres preguntas que hiciste sin darte cuenta de lo que estabas haciendo a la vez. Y aquí te tengo que hacer una confesión un poco rara.
Yo nunca he sido de preguntas enormes, siempre soy bastante práctica y directa. Si algo me preocupa, acoto sin pensarlo mucho. Entro en mi canal y digo, este tema X, ¿qué me quiere mostrar en este presente? Y ya está, sin filosofar. Así que este error concreto, el de la pregunta gigante o una pregunta difusa, no es mi caso. El mío era otro y quizá te suene más de lo que crees. Yo hacía la pregunta bien y después quería la respuesta ya. En ese momento, cerrada, entera, con lacito. Y cuando no llegaba de golpe, dudaba de mi canal, pensaba que no había recibido nada. Lo que estaba pasando en realidad es que la respuesta iba bajando por partes. Un día una pieza, 3 días después otra, una conversación, una imagen, y todo, sin excepción, se iba encaminando hacia una misma pregunta que yo había hecho. Pero yo no lo veía porque estaba esperando un telegrama y me estaba enviando un mapa que se iba a ir fusionando a base de los días. Y ahí aprendí algo que hoy te repito. Una pregunta bien hecha no acelera la respuesta, le da lugar donde aterrizar. Cuando percibes, no solo recibes la respuesta, recibes lo que lleva por tu sensibilidad, por tu cuerpo, tu memoria, tu emoción del día, lo que hay en el campo y también la guía. Todo está mezclado en ese momento. Y lo que hace una pregunta bien formulada no es controlar lo que llega, es darte un criterio para reconocer qué pertenece a esa consulta y qué no. Una pregunta clara es como encender una luz en una habitación concreta. No apaga el resto de la casa, pero ya sabes dónde está mirando. Y si nunca encendiste esa luz, la conclusión suele ser injusta. No sé canalizar, cuando lo que ocurrió en realidad fue que no delimitaste que necesitabas comprender. Eso no es un fallo de tu canal, es un fallo de encuadre y el encuadre se aprende. Para ubicarnos hay básicamente 3 formas de preguntar. La primera, la pregunta difusa. ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Qué me quiere decir el universo? ¿Por qué me pasa esto? Son enormes y no tienen bordes. La segunda, la pregunta cerrada de sí o no. ¿Debo dejar esta relación? ¿Tengo que cambiar de trabajo? ¿Acepto esta propuesta? Esto parece más concreta y en cierto modo lo es, pero tiene otro problema más delicado. Es una pregunta de sí o no. Muchas veces estás pidiendo que la canalización decida por ti y la guía no viene a sustituir tu capacidad de decidir. Puede mostrarte, puede ampliar tu mirada, puede enseñarte una raíz que no habías visto, pero elegir y sostener lo que eliges sigue siendo tuyo. Y menos mal. Y tercera, la pregunta abierta, pero acotada, ni gigante ni de sí o no. ¿Qué necesito comprender sobre esta situación antes de tomar una decisión? Esta pregunta no entrega tu poder, la ordena. Y ahora vamos a lo práctico. Te doy el marco que yo uso. Yo lo llamo el encuadre de la pregunta. Una pregunta clara tiene 3 bordes: objeto, momento y función. Si te falta uno, la escucha se desdibuja. Primer borde, el objeto. ¿Sobre qué situación concreta estás preguntando? No mi vida, no mi futuro, no mi propósito, como una gran respuesta definitiva del universo. Una situación, una sola. Esta relación, este proyecto, esta decisión, esta conversación, este bloqueo, esta etapa profesional, en lugar de ¿qué hago con mi vida? Puedes preguntar, ¿qué necesito comprender sobre mi situación profesional actual?
y has reducido la habitación. Segundo borde, el momento. Una buena pregunta suele incluir el presente, no porque el futuro no pueda aparecer, sino porque toda información necesita un lugar desde el que ser comprendida. Añade ahora, en esta etapa, antes de tomar esta decisión. Mira la diferencia. ¿Cuál es mi propósito frente a qué capacidad necesita más espacio en mi vida en esta etapa? La primera busca una respuesta definitiva y suele producir silencio o grandilocuencia. La segunda permite reconocer un movimiento real hoy. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque a mí el propósito no me llegó con una revelación cerrada. Nadie me dijo, Rebeca, esto es lo tuyo, aquí tienes tu plan y tienes tu calendario. Lo mío fue una acumulación lenta, empezó con algo muy concreto. Mis guías me insistían en que escribiera, sin explicarme para qué, sin decirme a dónde me llevaba eso. Solo escribe y con el tiempo verás qué sentido tiene. Y escribí. Con los años todo se fue enlazando. El azul, esa frecuencia de mi conciencia superior que volvía hoy una otra vez y sigue estando en mí. Y eso se ensambló, se engranó para lo que hoy es el libro de las infinitas vidas de azul. Y después el servicio, compartir canalizaciones, prácticas, sesiones, acompañar a otras personas. Ninguna de esas piezas por separado era el propósito, juntas sí lo son. El propósito no fue una respuesta, fue un mapa que se fue uniendo de diferentes piezas. Por eso, cuando alguien pregunta ¿cuál es mi propósito? Yo pienso muchas veces, quizá ya lo estás haciendo, solo que todavía aún no has unido las piezas de este puzzle. Y para eso una pregunta acotada. ¿Qué capacidad necesita más espacio en mi vida ahora? Sirve muchísimo más que la pregunta grande, ¿cuál es mi propósito? Y tercer borde, la función. ¿Para qué quieres esa información? ¿Quieres comprender? ¿Quieres ver algo que no estás viendo? ¿Necesitas reconocer una raíz? ¿Quieres prepararte para una conversación? ¿Necesitas saber qué puedes atender tú? Es muy distinto decir, dime qué tengo que hacer. Aquí tienes 5 estructuras que puedes reutilizar siempre. ¿Qué necesito comprender ahora sobre X tema? ¿Qué aspecto de esta situación no estoy viendo con claridad? ¿Qué necesito atender en mí antes de tomar esta decisión? ¿Qué me está mostrando el malestar que siento en esta situación? ¿Qué riesgo y qué oportunidad necesito reconocer antes de avanzar? No hace falta que uses estas frases literalmente. Lo importante es que tu pregunta tenga los 3 bordes: objeto, sobre qué, momento ahora y función para qué. Y una cosa más, porque quiero ser honesta contigo. Encuadrar la pregunta es solo el principio. Después de recibir, hay que discernir de dónde viene lo que llega, ir a la raíz y bajarlo a tu vida. Eso es el mapa completo y no cabe en un vídeo, pero si el encuadre falla, todo lo demás se complica. Por eso empezamos aquí. Y si te está pasando que ni siquiera sabes por dónde recibes, si te llega por imágenes, por tu cuerpo, por palabras, por certezas internas, eso lo trabajamos entero en la clase gratuita que tienes en el enlace de esta descripción. Sigo. Vamos a hacerlo con casos reales, que es donde se entiende de verdad. Por ejemplo, en una relación. Antes, una pregunta difusa puede ser, ¿qué hago con esta relación? Y después, una pregunta concreta puede ser,
¿Qué necesito comprender ahora sobre la dinámica que se está repitiendo en esta relación? Otra también podría ser, ¿qué parte de mí necesita ser escuchada antes de decidir si continúo? Fíjate, no estamos evitando la decisión, estamos preparando una decisión más consciente. Por ejemplo, vamos a por otro caso, el trabajo. Una pregunta difusa antes puede ser, ¿debo dejar mi trabajo? Y después una pregunta concreta puede ser, ¿qué aspecto necesito valorar antes de decidir si cierro esta etapa profesional? O, ¿qué me está mostrando el malestar que siento en mi trabajo? Quizá la respuesta no sea vete ni quédate. Quizá muestre tu agotamiento o la falta de límites o el miedo al cambio o un proyecto que lleva 2 años llamando a la puerta mientras finges que no oyes nada. Y esa información es mucho más útil que un sí o un no. Vamos a por otro ejemplo, el propósito. Una pregunta difusa antes es, ¿cuál es mi propósito? Y después, una pregunta concreta puede ser, ¿qué capacidad o dirección necesita más espacio en mi vida en esta etapa? Vamos a por otro caso. Algo que se repite. Una pregunta difusa sería, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Y después, una pregunta concreta y acotada es, ¿qué patrón se está repitiendo aquí y qué necesita mi atención ahora? Esta reformulación es especialmente potente porque la pregunta ya te empuja hacia la raíz en lugar de hacia la queja. Y otro ejemplo para una decisión importante, antes una pregunta difusa puede ser, ¿va a salir bien? Esta pregunta casi nunca busca información, busca calma. Y es humano, pero no conviene reconocerlo. La pregunta acotada y concreta sería, ¿qué necesito atender para avanzar de forma más coherente con esta situación? O, ¿qué riesgo y qué oportunidad necesito reconocer antes de dar este paso? Otro ejemplo al plantearte hacia otra persona una pregunta difusa sería, ¿qué va a hacer esta persona? ¿Qué siente por mí? ¿Volverá? Una pregunta bien hecha y acotada después resultaría, ¿qué necesito comprender sobre mi vínculo con esta persona y sobre mi lugar en esta situación? O otra posibilidad sería, ¿qué puedo atender en mí mientras esto se define? No significa que nunca pueda aparecer información sobre otra persona. Significa que la pregunta vuelve a colocarte dentro de tu propio proceso, que es el único territorio interno donde tú puedes hacer algo. Y ahora vamos a ver los errores. Algunos yo los he hecho y bastante, y otros los veo constantemente. Ninguno es grave, todos se corrigen. 1. Preguntar desde la urgencia. Y aquí levanto la mano, porque esto ha sido de las mías. No tanto la urgencia del miedo, la urgencia de comprender. Yo quería entenderlo, ya, ahora, y ordenado, y a poder ser, ya. Y cuando la comprensión no llegaba en ese momento, me frustraba. Y la frustración, te lo digo por experiencia, es un ruido malísimo para escuchar. Con el tiempo entendí que estaba confundiendo dos cosas distintas. No recibir y no recibir todavía. Así que antes de preguntar, observa con honestidad. ¿Estoy preparado, preparada para escuchar? ¿O lo que quiero es que la respuesta llegue ya para dejar de sentir esta incomodidad? A veces lo más maduro es regular el cuerpo, esperar y volver mañana. 2.
Repetir la misma pregunta hasta que te guste la respuesta. Preguntas, no te convences, cambias dos palabras, vuelves a preguntar otra vez y a la quinta versión tienes 5 respuestas distintas y el doble de confusión. Insistir no produce claridad, produce mezcla. La primera percepción, más el miedo, más el deseo a oír otra cosa. 3. Mezclar preguntas en una. ¿Qué pasa con mi trabajo y por qué me siento así y qué tiene que ver con mi madre? Son 3 preguntas, sepáralas. Tu canal no es un formulario multipregunta. 4. Pedir permiso para una decisión ya tomada. En el fondo ya sabes lo que vas a hacer, pero quieres que la canalización lo firme o te lo confirme. Ahí no estás escuchando, estás buscando un aval. Puede ser más honesto preguntar, ¿qué necesito asumir sobre la decisión que ya deseo tomar? 5. Preguntar por todo el futuro en lugar de por el presente. El futuro no es un archivo cerrado que alguien puede leer. Se está construyendo con lo que haces ahora. Y 6. Confundir profundidad con enorme. Una pregunta profunda no es la más grande, es la que toca la raíz de algo concreto. ¿Qué debo hacer con mi vida? Es una pregunta enorme. ¿Qué estoy evitando mirar en esta decisión? Es profunda. Vamos a hacer algo juntos. 5 minutos. Si estás conduciendo o haciendo alguna actividad, guárdalo para luego. Y si tienes este momento, vamos a ir y piensas en una pregunta que tengas pendiente. No hace falta que sea la gran cuestión de tu existencia. Algo que estás viviendo en estos días, una decisión, una relación, un proyecto, un bloqueo, algo que se te repite. Primero, piénsala y formúlala tal como sale. No le des vuelta, sin corregirla, sin hacerla bonita. Y si tienes espacio, puedes escribirla y aquí te dejo 10 segundos para que tomes tu espacio. Ahora obsérvala con los 3 bordes que hemos hablado. Objeto. ¿Sobre qué situación concreta estás preguntando? ¿O has metido tu vida entera dentro? Momento. ¿Estás preguntando por ahora o estás intentando resolver los próximos 10 años de una sentada? Y función. ¿Quieres comprender algo o estás pidiendo que alguien decida por ti? Y aquí quiero que te hagas la pregunta más importante de todo el vídeo. Quédate con esto. ¿Estoy preguntando para comprender o estoy pidiendo que mi guía decida por mí? No hay respuesta correcta, solo honestidad y eso lo sientes dentro. Ahora reformula la pregunta. Puedes apoyarte con estas estructuras. ¿Qué necesito comprender ahora sobre esto? ¿Qué aspecto de esta situación no estoy viendo con claridad? ¿Qué puedo atender en mí para relacionarme de otra forma con esto? Te dejo 10 segundos reales. Ahora compara la primera pregunta y la segunda. No compares las palabras. Compara el espacio interno desde el que escuchas cada una. La primera suele venir con tensión, con prisa, con un poco de súplica.
La segunda suele venir con más suelo bajo los pies. Y eso, aunque hoy no recibas nada más, ya es un camino real. No necesitas canalizar la respuesta ahora mismo. La práctica de hoy era aprender a abrir bien la puerta antes de escuchar. Y ahora 3 matices, porque si no esto se convierte en una fórmula mágica y no lo es. 1. Una pregunta bien formulada no garantiza una respuesta inmediata, ni literal, ni en palabras. Puede llegar con una sensación en el cuerpo, una imagen, un recuerdo, una conversación 3 días después, una sincronía, una certeza tranquila o algo que se va ordenando poco a poco. 2. La pregunta no controla el canal, la orienta, crea un marco, te ayuda a reconocer qué pertenece a la consulta y qué se ha colocado. 3. La respuesta puede ser silencio. El silencio también forma parte de la respuesta. Quizá no es el momento, quizá necesitas vivir algo antes de comprenderlo, quizá la pregunta necesita reposar. El silencio no significa que no sepas canalizar. Y una última cosa, dicha con toda la seriedad. Una práctica espiritual no sustituye tu criterio, ni tu atención médica, ni psicológica o profesional cuando hace falta. La guía puede ampliar tu mirada, la decisión y la responsabilidad siguen siendo tuyas. Resumo para que te lo lleves puesto. Antes de tu próxima práctica, recuerda, no necesitas la pregunta más profunda ni la más espiritual. Necesitas una pregunta honesta y suficientemente concreta. Encuádrala. Objeto, ¿qué situación estás mirando? Momento, ¿qué necesitas comprender ahora? Y función, ¿para qué quieres esa información? Y comprueba si estás preguntando para ampliar tu conciencia o para entregar tu decisión. La canalización puede acompañarte, puede mostrarte, puede abrirte una puerta, pero atravesarla sigue siendo tuyo, mío y de todos, de cada uno en su camino. Y ahora te pido algo de verdad. Déjame en comentarios tu pregunta difusa de antes y tu pregunta concreta de después. Así, antes tu pregunta original, después tu pregunta reformulada. No es solo para hacer la práctica, es que leer cómo otras personas reformulan enseña muchísimo. Vas a ver el mecanismo funcionando en otras personas, en vidas distintas a la tuya. Yo lo iré leyendo y respondiendo. Y si mientras hacías la práctica has pensado, ya, pero es que yo ni siquiera sé cómo recibo, está bien, se puede reconocer y no hace falta abrir ningún canal nuevo. Tienes disponible la clase gratuita Descubre tu vía natural de canalizar, donde hacemos una práctica sencilla para que observes dónde recibes tú de verdad, por imágenes, por cuerpo, por palabras, por certeza interna o por otra vía que quizá no habías considerado. Es una clase muy amplia. Son 75 minutos que vamos recorriendo diferentes vías y con ejemplos prácticos desde mi experiencia. También incluye un cuaderno práctico. El enlace está en la descripción o en el primer comentario o en mi página web laspleiades.es dentro del apartado Canal de Luz, que así se llama la formación que abrirá próximamente sobre canalización. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.